Los Divinos es una novela de ficción, tiene como detonante un hecho real, que es la violación y el asesinato de una niña. Pero a partir de ahí la novela se mueve absolutamente en la ficción y trata de los 5 muchachos de clase alta, carismáticos, simpáticos, bien vestidos, bronceados, llenos de privilegios, que constituyen una especie de hermandad, una secta que ellos llaman de los Tutti Frutti, desde que están en el colegio y que la van llevando hasta a través de la adolescencia y después cuando ya son profesionales. Uno de ellos comete un acto absolutamente brutal, la violación y asesinato de una niña pequeña. Y la novela gira en torno a cómo los demás empiezan a descubrir lo que ha sucedido, qué hacen a partir del momento en que descubren, cómo empiezan a repensar sus vidas para tratar de entender en qué momento este cuate del alma, este casi hermano con el que han convivido todo durante años, o se ha convertido en este monstruo, o la gran pregunta, ¿siempre lo fui y no fuimos capaces de verlo? Ahí está como el meollo de Los Divinos. ¿Quiénes son los 5 divinos? El muñeco, que es quien va a cometer el crimen atroz. El muñeco es sin duda el que ha sido el más carismático, el más guapo, el más bronceado, el mejor deportista, el que más mujeres seduce. Y al mismo tiempo la novela lo encuentra en un momento ya de decadencia de su esplendor. Se está acercando a los 40, ya está un poco calvito, ya barrigoncito, empieza a contar chistes repetidos, se está tomando un poco demasiado. Ya los amigos empiezan como a cansarse un poco, a darse cuenta de que algo está patinando ahí en la antigua superestrella. Ese es el muñeco. Luego está el Hobbit, que va a ser muy importante en la novela porque va a ser el narrador. ¿Y el Hobbit qué características tiene? Bueno, se llama el Hobbit como los personajes del Señor de los Anillos porque vive encerrado en su pequeño apartamentico con las series de televisión, sus libros, es traductor de oficio, o sea que tiene que ver con los libros. Eso le permite un sesgo especial que, siendo él de la misma catadura de sus otros 4 amigos, puede tener una visión crítica sobre ellos. El Hobbit, de alguna manera casi autista, o más inteligente que los otros, al mismo tiempo más menso. Las cosas suceden y él solo se entera tarde. Eso me permite a mí como una visión oblicua sobre los hechos. El Hobbit va a narrar en primera persona a lo largo de toda la novela. Está también el Duque, que sería como el más típico hijo de terratenientes colombianos, un tipo tan estirado, tan apropiado en todas sus cosas, de los que en Colombia se dice que no arrugan el lino, porque son como la suma perfección en todo sentido. Quizá solamente superficial, de todas maneras, nunca sabe uno qué bulle detrás de esa fachada impecable. Está también Tarabeo. Tarabeo es el más frío, es ya en la vida adulta el más exitoso de todos, el que conoce las claves del poder. Tarabeo se las conoce todas y tiene suficiente crueldad para vivir engañando a los demás, ¿no? El típico hombre de matrimonio perfecto, de negocio perfecto, que lleva una doble vida. Está el Píldora. El Píldora fue siempre un personaje muy particular y muy especial para mí, porque el Píldora, con respecto al grupo, es lo que en inglés llaman el underdog, como el que está por debajo, el que el resto del grupo lo minimiza. Él sabe que él no pertenece del todo, porque no tiene el mismo dinero, no tiene la misma alcurnia, y sin embargo pertenece al grupo porque siempre les ha estado haciendo favores, desde niño. De adolescente es el que tiene mamá farmacéutica, es quien les
consigue las pastillas de éxtasis para las discotecas, y de ahí en adelante el píldora siempre va a pertenecer al grupo en la medida en que hace favores. Esto va a ser muy importante a la hora del crimen, porque en algún sentido al píldora se le va a pedir un favor también aterrador. Clave en esta novela era el lenguaje. Está escrita en bogotano, de alguna manera, y bogotano de clase alta, ¿cierto? Que supongo que también, como muchos grupos de niños bien aquí en México, es un lenguaje que utiliza muchos elementos de jerga callejera y de alguna manera de lampa. ¿Por qué está escrita en bogotano? Llena de términos que son propios de la ciudad y de esta clase social. Porque es lo único que yo como autor le estoy entregando al lector. Es decir, toda esta historia está contada a través de una persona que habla un largo monólogo, va relatando los hechos. Y yo necesitaba que en su manera de hablar estuviera reflejado quiénes son, quién es él y quién es el grupo al cual pertenece, cómo son sus amigos. Es decir, esa acechanza, esa semilla de maldad, ese machismo cada vez más perturbado y cada vez más torcido que va a llevar al crimen atroz, tenía que estar latente en el propio lenguaje. Entonces, digamos que si hay alguna investigación que yo tuve que hacer y rehacer y darle vueltas en esta novela, fue el tono, el lenguaje en el cual se expresa el narrador, de que el hobbit pudiera hablar con voz propia, directamente, contuviera la historia de forma vertiginosa. De eso dependía todo. Si no se lograba esa voz, la novela se derrumbaba. Claro, es una novela que parte de un hecho aterrador, ¿cierto? Quizá no haya crimen atroz que el que se cometa con una víctima, la víctima absoluta, la más inocente y la más inofensiva. Pero yo sí creo en la literatura como en proceso de sanación. No porque dé respuestas, de ninguna manera respuestas, no pretende eso. No plantea sino inquietudes, pero de alguna forma acompaña. Arropa, si tú quieres, arropa con palabra, pero por eso de ahí la importancia que las palabras sean honestas, coherentes entre sí, que la argamasa de la cual esté hecha convenza. Porque yo sí creo, es decir, como en estos tiempos en donde la violencia contra las mujeres se está manifestando como una verdadera plaga en todas partes del mundo, ¿cómo no hablar de ella? Si romper el silencio en torno a ese hecho parece ser como un punto de partida fundamental para poder derrotar esa violencia machista. Entonces, hablar de eso había que hablar. Digamos que el libro es un granito de arena más en medio de todas las voces que hoy en día están destapando esa olla podrida. Pero al mismo tiempo la novela también es una manera de exorcizar lo que sucedió, de cubrir a la niña, de entender no solo al asesino, de entendernos a nosotros mismos y por qué hemos creado la sociedad que hemos creado, donde acciones tan brutales pueden suceder. Los muchachos que son los protagonistas, desde luego tienen su lado bien antipático, de pedantería, de narcisismo, de niños bien, de sobraditos de lote, de divinos. Pero al mismo tiempo, es decir, si tú te encuentras con uno de estos divinos por la calle, seguramente va a ser un tipo atento que te pone buena conversación, con sentido del humor, bien vestido, un tipo simpático, ¿me entiendes? Es decir, también es la historia de seres comunes y corrientes. Es una historia de vida cotidiana, ante todo, empezando porque el crimen nunca está visto de manera directa en la novela, es como la sombra negra que subyace, pero la cotidianidad de estos personajes, su lenta inmersión en esta esfera del mal, me interesaba a mí más que el mal mismo. Yo siento que para el lector puede ser importante y me atrevería a decir que es necesario leer Los Divinos en la medida en que para mí fue urgente e imperativo escribirla, como que no pude dejar de escribirla. Yo estaba bien adelantada en otra novela y de golpe esta me agarró. A raíz del crimen que sucede me agarró y ya no me abandonó más. Fue tal la obsesión
seguramente por la necesidad de ponerle palabras a lo que no tiene palabras, esa violencia innombrable y sin embargo que permean nuestros actos cotidianos, la vida que llevamos, las relaciones de hombres y mujeres, de grandes y chiquitos, de ricos y pobres. Esa violencia muchas veces corre tan escondido que se convierte en invisible, generalmente además en innombrable, porque se ampara en el silencio. Entonces, yo creo que a través de la ficción, de una especie de introspección en estos personajes, cómo son, cómo piensan, cómo se relacionan con sus madres, con las prostitutas, con la empleada del servicio, con la esposa, con las novias, quizá sea un camino para tratar de entender quiénes somos, no solo quién es el asesino, sino quiénes somos nosotros los que lo rodeamos.